seguimos adelante. 14 minutos van de las 6 de la tarde. Ustedes saben, y el viernes conversábamos con María Aramburú sobre el próximo Festival Uruguay le canta a la Virgen de los 33, este homenaje que los artistas ya hace 30 años, un poco más, 31 creo que es el 31º en este caso, de homenajear a la Virgen, a Uruguay le canta a la Virgen de los 33, que será el próximo jueves 6 de noviembre desde las 20 y 30 horas. Bueno, obviamente esto es en el Santuario Nacional de la Virgen de los 33, homenajeando a la patrona de la patria. Y uno de los artistas que allí va a estar es Guillermo Gut, quien con su voz y guitarra interpretará un tema de su autoría, Tía de la Virgen. Bueno, agradecerle a Guillermo que esté aquí con nosotros, que nos se haya dado un tiempito para conversar. Bienvenido. Gracias, bueno, Guillermo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Estoy contento de estar acá. Músico, también experto en fotografía y en cine. ¡Qué variedad! Sí, hace muchos años que hago música y en algún momento de ese camino empecé a sacar fotos y dedicarme a un rubro que no era el oficial me devolvió un poco la vitalidad del juego, la falta de miedo en el gesto. Y a partir de ahí seguí y, como te contaba fuera del micrófono, hace unos años me sentí la deuda de recorrer el Uruguay y ahí fui con la cámara y terminé haciendo unos documentales de las personas con las que compartí en el camino y ha sido un camino muy bonito. Guillermo, ¿hay algo en común entre la música, la fotografía y el cine que a vos te aportan, digamos? Bueno, a mí me han salvado la vida. ¿Sí? Ha sido mi vida eso, sí, completamente. La capacidad de crear algo a partir con un instrumento, ya sea una cámara o una guitarra, ha sido salvador. Otra cosa que hago por otro lado, que es dar clase de guitarra, generalmente a niños y adolescentes. Muchas veces cuando hablo ahora con las madres o los padres, en el mundo que vivimos hoy, que no era cuando empecé a dar clases, una de las cosas más lindas que veo en los niños que vienen a aprender es la capacidad que tienen durante una hora de abstraerse del mundo de los teléfonos y las computadoras y estar sumidos adentro suyo, volcados en la guitarra, ¿no? Hay pocos espacios hoy en día en los cuales uno puede estar consigo mismo, tranquilo. Qué logro, digo, justamente esto de que los niños dejen un poco esa pantalla, ¿no? Y se dediquen en este caso como a la música, ¿no? ¿Cómo comenzaste? ¿Qué fue lo primero? ¿La música? Obviamente. Lo primero fue la música. Pese a que en mi casa no se escuchaba música, mis padres son unas personas extrañas, había una radio media oxidada en el baño, pero tuve la suerte de que en mi barrio había muchos amigos que estudiaban guitarra. Y sobre todo uno de ellos, Ignacio Giovanetti, que es un exquisito guitarrista que ahora radicado en Viena. Él y después su padre, Hugo Giovanetti, que es un escritor y profesor de guitarra, me iniciaron la guitarra. Y ellos me llevaron a estudiar con Olga Pierri, que ha sido una maestra en este país. Fue la primera mujer en tener un cuarteto de guitarra de mujeres. Y fue una gran maestra de la guitarra clásica en nuestro país. ¿Comenzaste a qué edad? Yo empecé a los 14 a estudiar guitarra y eso, tuve esa suerte de que quien me inició en la guitarra estudiaba guitarra clásica, así que tuve una formación en ese aspecto, porque también estudiar guitarra clásica tiene unos bemoles de que demorás en poder tocar música popular y con otros, porque aprendés a leer y la parte intuitiva queda un poco desligada. Pero bueno, tuve esa suerte de estudiar con Olga Pierri. ¿Siempre fuiste solista o estuviste con grupos también? No, también tuve la suerte, a partir de Hugo Giovanetti, de conocer a los músicos de Buceo Invisible, que es una banda que tiene ahora ya 27, 28 años. Primero fui público de ellos y hace como 15 años más o menos me sumé a las filas y toco con ellos en el grupo. Es más lindo como todo hacer cualquier cosa en colectivo. Y ahí empezó, al tiempo, la fotografía. La fotografía empezó, sí. Tenía una amiga que tenía una cámara de rollos que no usaba y me daba curiosidad hasta que un día se la pedí prestada. Y fue una pasión así instantánea. Y sobre todo esa cosa del rollo y una cosa como un poco, ¿cómo se dice? Rata en coloquial popular. De que cada foto era gastar el rollo, entonces había que encontrar la foto que realmente te
entiendo. llamara al ojo. ¿Y cuando empezaste con esa cámara de rollo, ya estaban las digitales? Estaban empezando sí las digitales, porque después hice un curso de un semestre, me acuerdo, y me habían regalado una cámara digital, y al final, en vez de decidir ir al fotoclub que daba el famoso curso de cámara de rollo, que al final no tenía, pues se lo devolvió a mi amiga, hice uno de digital, me acuerdo. Y después viene la parte del cine, digamos, de los documentales. La parte del cine viene bastante después, empecé como hace 5 años, y fue un poco por amor al cine, que eso se lo debo mucho a Cinemateca, y por esa cosa que tiene el cine de aglomerar varios caminos, pues yo había estudiado literatura en humanidades, había estudiado foto, había estudiado música, y de alguna manera en el cine encontré un poco la unión de todo eso. ¿Qué hiciste? ¿Qué haces En realidad no sabía qué hacer, no, me costó el salto de la fotografía al espacio-tiempo, pero hay un documentarista lituano que se radicó en Nueva York y que fue una de las personas más importantes del cine independiente del siglo pasado, Jonas Mekas, que él estaba siempre con la cámara filmando. Entonces dije, ok, voy a estar con la cámara siempre en la mano durante un tiempo hasta que logre filmar. Y ahí, recorriendo el interior, hice un primer documental en Paso Centurión, que es un poblado en la frontera de Cerro Largo con Brasil, un lugar maravilloso para ir a conocer. Y a partir de ahí, y que el documental salió muy lindo, quedó seleccionado en festivales, empecé a recorrer el interior para proyectarlo en centros culturales, y ahí salió otro documental y otros que están en proceso. ¿Y por qué el interior? El interior, bueno, tuve la suerte de que mi padre nos llevó mucho al interior, a los lugares perdidos. ¿Vos sos montevideano? Soy montevideano. Así que de chico agarré ese amor por el campo, por los caballos, por los lugares perdidos. Pero después de adolescente, como casi todo el mundo, estaba siempre a las riñas con mi padre, así que me perdí gran mayoría de esos lugares. Así que siempre en mi edad adulta, los fines de año, cuando uno imagina que el año que viene va a hacer todo lo que no hizo, le pedía que me repitiera los lugares que me faltaba. Y un año empecé. Dije, fin de semana que me pueda hacer largo, me voy a cualquier lado. Y bueno, y me enamoré del Uruguay. Hablábamos también ahora fuera del micrófono que de alguna manera, no es que no esté llegando y que no esté acá, el capitalismo va siempre 4 pasos más atrás acá. Entonces en el interior, en la mayoría de los lugares, no hay un capitalismo salvaje que siempre es una barrera para el vínculo de corazón a corazón con otro. Entonces eso principalmente, además de los millones de paisajes, ha sido mi fascinación. ¿Y en qué te enfocás, digamos? En las personas, gente, sí. Gente. Cuando hacía fotografía también hacía retrato de calle. Es eso lo que me atrae de las personas. ¿Y lugares donde tal vez turísticamente no está en el mapa de ningún circuito? No, en absoluto, en absoluto. O sea, no está tan contaminado, digamos. No, e inclusive los lugares que están, entre comillas, contaminados son en pequeña escala, y la persona que te hospeda en su casa y que te lleva al recorrido es una persona totalmente amable, sí, que te va a abrir su corazón. Obviamente. Y vos te encontrás con gente que obviamente no tiene nada que ver con el tema del turismo, por lo tanto es la vida cotidiana realmente. Totalmente, la vida cotidiana. Los documentales son de eso, como un intento de captura de la belleza, de la ternura, de pequeños momentos de la vida cotidiana, que claro, al integrarte a ese grupo, de esa comunidad, te permite ser testigo de algunos aspectos que en documentales más tradicionales se escapa. ¿Y te aporta algo, por ejemplo, cuando te encontrás con esa vida tan distinta a la que de repente uno puede llevar aquí en la ciudad, con esos ritmos tan diferentes? ¿A vos te aportan como persona? Por supuesto. ¿Sí? Creo que eso he ido a buscar también, ¿no? La experiencia de vivir con ellos. Repito, no fui a hacer documentales, fui a conocer a las personas y fui desde un gesto de enamoramiento a cierta belleza en la simpleza de la vida, ¿no? Volviendo a la música, bueno, vas a estar presentando este tema de tu autoría, Día de la Virgen. ¿Qué te llevó a componer un tema sobre la Virgen María? En realidad, supe que la canción se llamaba Día de la Virgen cuando tuve que grabarla en un disco y tuve que poner nombre a las canciones, que si no salen de golpe es difícil. Y en realidad la canción fue hecha
pensando en varias mujeres, algunas que conocí y otras que no, y en cierta idea que rondaba mi mente en esa época, también un poco a partir de la idea de Jung, de Carl Jung, del ánima femenina. Así que fue posterior el nombre, pero fue compuesta el Día de la Virgen, el 15 de agosto, que es uno de... Fue compuesta ese día. Yo me reencontré con una amiga que no veía hace muchísimos años, cuando habíamos empezado en la música, una amiga chilena, y la encontré muchos años después, y yo leí ese día que el gesto que ella había tenido conmigo ese día no había sido éticamente el que yo esperaba. Y entonces, de alguna manera, cuando descubrí que nos habíamos encontrado el Día de la Virgen, pensé en otras mujeres y escribí una canción para que ese sentimiento negativo que yo estaba sintiendo se transformara en algo luminoso. ¿Y lo lograste? Bueno, ahora después te muestro la... Sí, para mí vos, seguro. Sí, seguro que lo logré. Sí. Y también en nuestras pequeñas vidas, las canciones que uno hace, el tiempo es el verdadero colador, ¿no? Y uno mismo en el tiempo dice, ok, de estas canciones que compuse en el 2015, de estas 7 canciones, estas 2 están vivas para mí. En estos pocos años siguen vivas y estas otras quizás ya no. ¿Qué significa para vos estar el jueves allí, en ese lugar, en el santuario, en este homenaje? Bueno, primero felicidad, mucho entusiasmo y curiosidad por ver la Virgen de Madera que no la vi. Y también se une, por un lado, en esta parte musical de poder cantar la canción, esta vez para la Virgen, y también está vinculado a este otro amor de documentar el interior. Entonces, claro, conocer ese lugar y esa Virgen que está desde el comienzo de que esta tierra se llama Uruguay, me parece motivante. La música, la canción, y también va a haber poesía. Bueno, justamente de visita en el Uruguay está Sebastián Vítola, que vive hace 25 años en Valencia, que tiene un centro cultural muy importante allá que se llama Caf Café, que es poeta y es pintor. Y en una gira que hicimos en Europa, él escribió un poema para esta canción, que a mí me parece de una belleza, y que yo al tiempo le dije, mirá que ese poema es místico, que él no lo hubiese entendido en su momento. Así que lo invité, hacemos como la canción y el poema en simultáneo. Así que haremos eso el jueves en nuestro momento. ¿Te animás a...? Con gusto. Tú viniste ahí con la guitarra y ya queremos aprovechar también para que nos ayudes, en definitiva, a entrar en clima de ese día tan especial, donde obviamente muchísima gente se hace presente, justamente en este caso el jueves que viene, allí en el santuario, claro, en la Catedral de Florida, de las 20 y 30 horas. Ahí comenzará todo este homenaje. Así que ahora lo que vamos a escuchar es justamente Día de la Virgen. Día de la Virgen. Tiare, 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 Violeta te tejió el saco y los zapatos y el hilo de tu voz. El saco y los zapatos y el hilo de tu voz. El mechón de pelo plateado iluminó los años que pasaron, lo que se elige y lo que no. Los años que pasaron, lo que se elige y lo que no. Pero es el invierno, amable y amarillo, y hay entre nosotros dos un charco y hay un brillo. Y hay entre nosotros dos un charco y hay un brillo. Terapa, tera, 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 terapa, 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 terapera. Sé del hombre que se fuga, el perro, el amor,
sé que estoy acá y mi tarea es hacer reír a tu favor. Vine acá por nada y nada antes sobrevivió. Pero este es el adiós y esta es la certeza que la violeta teja el árbol en nuestra cabeza. Pero este es el adiós y esta es la certeza que la violeta teja el árbol en nuestra cabeza. Que la violeta teja el árbol en nuestra cabeza. Terapá, terarerarera, terapá, 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 terapá. Qué grande, Guillermo, muchas gracias, No. muy lindo, y gracias también por permitirnos compartir lo que el jueves entonces vas a estar presentando. Gracias por la conversación y el tiempo. Un gusto escucharte, abrazo muy grande y hasta el jueves. Así será. Señores, conversábamos con Guillermo Wood, que va a estar el próximo jueves desde las 20:30, comienza el homenaje de Uruguay le canta a la Virgen de los 33 allí en Florida.